Yo lo he notado porque he platicado con muchísimos otros guerrilleros y exguerrilleros, y en todos observo que hay silencios. Y creo que la academia podría investigar a qué se debe o qué tipo de silencios son. Y bueno, esta ponencia es larga, pero voy a abreviar. Respecto del silencio, podría utilizarse el enfoque que utilizan dos autores que estudian el silencio y hacen el libro de las topografías de lo dicho y lo no dicho. Sumamente interesante. Ellos hacen las conclusiones de otro libro que habla sobre los silencios, y también son muy interesantes. Es muy interesante lo que plantean ahí respecto de los silencios, al grado de que hablan de topografías. Yo me lo imaginaba que era así en sentido más, pues, bastante figurado, ¿no? Pero sí es bastante realista, porque efectivamente se puede hacer hasta así en 3 dimensiones, hacer una representación de los silencios o de lo dicho y lo no dicho, y resultarían montañas, resultarían valles, resultarían cañadas, barrancas, igualititito que lo que ocurre a tierra, o me refiero allá a Guerrero, en el lugar donde hemos peleado. Hay igualitito prácticamente, porque eso existe en los silencios. Existen áreas hasta arriba en donde no hay silencio, de eso se habla, pero hay áreas allá insondables hasta abajo de las que no se habla, porque bueno, somos muy abiertos, pero hay cosas de las que no nos atrevemos a hablar. Y yo encuentro que se verifica aquello que dice James Scott en Los Dominados y el Arte de la Resistencia, que existe un discurso público y un discurso oculto. Pero yendo un poco más lejos, resulta que hay distintos discursos públicos y distintos discursos públicos y distintos discursos públicos. Hay distintos porque depende del interlocutor. Cuando yo platico con David Cabañas, casi no hay silencios. Platicamos de lo que no podemos platicar públicamente. ¿Cómo le encantaría a los periodistas estar allí viendo lo que decimos? Porque son los chismes que no se cuentan en público, ¿no? Cosas que comprometen y que uno sabe que no puede decirlas por las posibles consecuencias que puede haber. A eso se deben los silencios. O también pueden deberse a los traumas, porque hay cosas que hemos vivido de las que no podemos hablar. A mí me costó 6 meses poder hablar de la tortura. Iba mi hermana a visitarme en la cárcel y jamás me preguntó sobre la tortura, porque es la instrucción que le dieron una organización que la asesoraba y que tenían psicólogos. Le decían: no le preguntes nada en absoluto de la tortura, ni hagas alusión a todas las cicatrices o señas visibles de tortura, como que no existen, haz como que no existen. Yo veía que me miraba y quería preguntarme, pero yo quería que no me preguntara. Y fue hasta después de 6 meses que pude hablar libremente, porque tuve que hablar luego al día siguiente de estar en la cárcel, en una audiencia ante el juez. Tuve que hablar de la tortura para describirle y que quedara registrada la tortura, porque si no lo hubiera hecho, no queda asentado que hubo tortura. Y haberlo asentado me permitió la salida, ¿no? Fue uno de los elementos que fueron útiles, y hubo que vencer. Ya no es el silencio que otro le obliga a guardar, es el silencio que uno se obliga a guardar porque duele. Ahí se me ocurrió por ahí en algo que escribí, un poema que escribí en aquel tiempo, decir que hay palabras que duelen. No nada más duelen los golpes, duelen algunos golpes emocionales o físicos, no nada más. A veces la pura palabra tortura duele, como a alguna mujer que ha sido agredida sexualmente le duele oír la palabra violación, le duele. Entonces hay silencios obligados, y es por uno mismo los oculta. Y también hay silencios que ni siquiera uno están revelados, uno los olvida, no existieron, porque la mente hizo el esfuerzo de no recordar y los borra. Entonces hay silencios de ese tipo, y yo creo que debiera explorarse en los estudios de los movimientos armados esos silencios, hacer la topografía de los silencios, así como hablan estos señores, que es un señor que se
apellida Durkheim, no Emil Durkheim, no, es un señor, otro distinto, que habla sobre esto de la topografía. Habría que estudiarlo y usarlo como herramienta, yo creo, en el abordaje del movimiento armado, en los grupos armados. Sería muy interesante ver cómo ha evolucionado o cómo evoluciona en general en individuos particulares o ya sea como grupo, cómo evoluciona lo que han podido decir. Y puedo poner un ejemplo. Hace todavía 7 años, era prácticamente inconcebible que alguien dijera fulano de tal ordenó matar a tal en el grupo que yo estaba. Todo el mundo se reservaba esa información, pero si ahorita buscamos un libro que se llama Voces de guerrilleros y guerrilleras, encontraremos que allí vienen los señalamientos de que Oseas mandó matar a Manuel Gámez, o de que Luquen ordenó fusilar a fulano. Ya vienen, por fin se ha abierto la posibilidad de conocer, se ha roto ese silencio, y hay que ver que quizá haya más silencios que romper, y habría que investigar sobre eso, porque saldrían trabajos muy interesantes desde la academia, ¿no? Ahora, para uno que no es académico, pues el chisme le encanta y sería fabuloso poder conocer. Yo siempre he dicho, como he dado talleres a todo tipo de personas, les digo que si la historia se enseñara como chisme, habría un apasionamiento por conocerla, porque cuando uno platica de estas cosas y se mete en esos recovecos de las anécdotas personales, dicen, qué interesante es. Bueno, pues así también tendría que enseñarse la historia para que sea atractiva, porque si no es algo bien, puede ser bien árido y aburrido, pero si se platica con ese montón de cosas que hay, que la intriga, que el chisme, que los amoríos, que los celos, sería muy interesante. Así que estos silencios finalmente se pueden ir rompiendo, y yo creo que habría que abordar el estudio de la lucha armada desde ese enfoque. Otro enfoque también que me ha parecido insuficiente hasta ahorita es el enfoque de los antagonismos internos, porque diversos autores han mencionado ya que había antagonismos en el Partido de los Pobres y mencionan antagonismos dentro de la Liga, pero no hay un estudio sistemático que haga ver que en el Partido de los Pobres toda su historia estuvo surcada por un conflicto entre dos tendencias, toda su historia, y una tendencia que era marxista-leninista y otra tendencia que no lo era y creó el pobrismo. Claro, esto nos obliga a preguntarnos qué es el pobrismo, ¿no? Bueno, en el libro que estoy haciendo ya encontré un concepto sobre el pobrismo, así que esa es una investigación que podría hacerse respecto de otras organizaciones. En la Liga también hubo siempre ese conflicto entre dos tendencias, y a veces entre más, conflicto que causaba problemas enormes, como sentencias de muerte o como acusaciones de que fulano de tal es agente del Estado o mínimamente representante de la burguesía o de la pequeña burguesía. Y si se profundiza en eso, se va a ver que hay una lucha de tendencias adentro y que quizá haya tenido continuidad toda su historia, y eso nos explicaría mejor lo que ocurrió con cada una de las tendencias y nos ayudaría a ver que la lucha, que la Liga Comunista no terminó en el año 81 u 82, sino que todavía hasta el 90 seguía alguna tendencia por allí sobreviviente y seguía peleando, o quería organizar para pelear, aunque ya no lo hacía, pero seguía con la misma idea y todavía con los pleitos heredados de hace 10 años. Todavía está viviendo en los pleitos de los 80, cuando esto ya estamos en el 90. Bueno, pues eso no es privativo de la Liga tampoco. En todas las organizaciones ha habido y habría que explorar. Un autor, lo conozco, es un periodista chiapaneco que escribió un libro que se llama La Revolución Imposible y trata de hurgar en la conflictiva interna dentro del EPR. Entonces es un abordaje que puede resultar interesante, los antagonismos internos, y habría que explorarlos porque es una gran beta que se puede explotar. Otro enfoque es el de las normas internas, poco estudiadas. ¿Qué diferencia hay entre las normas internas
que tenía el PDLP con las que tenía la Liga, o que tenía el FUS, o las FRAP, o que tenía cualquiera de los tantos grupos que hay, que por cierto, ¿cuántos grupos armados más o menos ustedes han podido saber que existieron en México en aquellos años? En algunos libros hablan de cerca de 20. Bueno, pues encontré yo que hay como 43 cuando menos. Y eso es también interesante, explorar en la historia de pues, esta gran variedad de grupos y cuáles eran las normas que se manejaban en cada uno. Y yo uso en lo que estoy investigando, y también se usa en la tesis que una muchacha de Jalisco hizo, en donde yo fui uno de sus principales, le llaman ellos informantes, aunque aquí en la guerrilla se oye mal ese término, porque ya hay uno que le informa al Estado, no a un académico. Se entiende como oreja. Entonces, sí, ella en su tesis de doctorado aborda el problema de pasadita. Yo creo que se ve, que no debe ser de pasadita, el problema de las normas. Y no nada más para diferenciar que en un grupo hay normas distintas que la otra, sino para entender que vivimos en la sociedad en que hay una legalidad, vivimos dentro de una legalidad que es desafiada por el grupo armado que dice no la obedezco y me retiro de ella, me retraigo de ella y creo mi propia legalidad, una legalidad que me permite asaltar bancos si es que lo necesito, en aquel tiempo secuestrar. Bueno, esa es otra legalidad. ¿Alguien ha estudiado eso? Bueno, se podría estudiar. ¿Por qué? ¿Cómo ocurre ese desafío? Ese salirse de la legalidad y no construir la nueva legalidad hasta que se triunfa, sino que se va construyendo en el mismo proceso. Eso es interesante. Pero más interesante todavía es saber que dentro de esa legalidad también surge a veces una ilegalidad. ¿Sí o no? Bueno, cuando uno ya no está satisfecho con el grupo o con las normas que están manejándose o con la manera que se aplican, ¿qué es lo que hace el grupo disidente? Desconoce esa normatividad y dice ya no la obedezco y crea una nueva normatividad. Entonces estamos hablando de una ilegalidad de primer orden, pero una legalidad de segundo orden, que a su vez ¿podría esa legalidad ser puesta en cuestión por una nueva ilegalidad y dar lugar a otra legalidad? Bueno, mi experiencia en el EPR me hace ver que son pocos esos 3 niveles que hay, cuando los otros 2 más, de legalidad y ilegalidad, porque me tocó a mí ver eso y experimentarlo. Bueno, no lo voy a tratar aquí más, lo trataría más en corto, porque hay silencios que vale la pena respetar. Bueno, entonces ese juego de legalidad y ilegalidad podría abordarse como objeto de estudio, pero también complementándose con su simétrico, que es la del Estado. El Estado también tiene sus varios niveles de legalidad. El nivel es el que vivimos, ese es su nivel 1. Pero dentro de ellos hay gente que vive en otra legalidad porque tiene permitida lo que no le permite esta. La otra legalidad le permite matar al insurgente, le permite torturarlo, le permite desaparecerlo. Esa es otra legalidad. Y pues, ¿quién no ha oído hablar del Batallón Olimpia, de los Halcones, de la Brigada Blanca? Yo cito aquí, Fritz Glockner da un pasito en ese sentido cuando él se pregunta respecto al asesinato de sus padres. ¿Sí saben eso, no? Que los padres de Fritz Glockner fueron asesinados y durante mucho tiempo se manejó, las fuerzas de liberación nacional manejaron que había sido el Estado y que bueno, en la historia está en que la Brigada Blanca captura a los 2 padres de Fritz, que es Napoleón y Nora, los captura y le saca la información con la tortura acerca de unas casas de seguridad y entregan una casa en Monterrey, otra casa en Nepantla, y de esa casa de Nepantla sale la información para capturar
para ir a atacar un rancho que tenían ellos allá en Chiapas, el rancho Chilaro, el Diamante. Entonces, a raíz de eso, bueno, meten a la cárcel a Napoleón y muchos otros, pero ya cuando sale, de repente en la calle lo matan, ¿no? Y lo que difundió la CFLN en su momento es que había sido el Estado. Pero Fritz Lochner se pregunta, ¿y fue así o no fue así? Ella tiene la duda. Y parece que más que la duda ya es la certeza de que no fue el Estado. Y por eso se pregunta, entonces, ¿también había otra brigada blanca dentro de la CFLN? Eso indica otro nivel de legalidad, ¿verdad? Dentro de la CFLN. Y bueno, pero siguiendo con la que existe institucionalmente dentro de la sociedad en general, esos grupos como la Brigada Blanca, como el Batallón Olimpia o los Halcones, son parte de esa segunda legalidad o legalidad de segundo nivel, que también puede tener su respectiva ilegalidad. Y habría que estudiar qué hizo, dentro de qué nivel entra lo que hizo Echeverría al filmar la masacre del 2 de octubre. ¿Dentro de qué legalidad está entrando? ¿Está entrando dentro de la primera legalidad? Si estuviera en ese nivel, hubiera utilizado esa filmación para hacer justicia, ¿no? Y acusar a Díaz Ordaz y a los militares que hicieron la masacre. Pero no, la guardó y nadie sabe dónde terminó. Pero eso que él hizo de filmar, es dentro de qué legalidad usa, o dentro de qué legalidad se encuentra, o dentro de qué ilegalidad se halla, porque no es muy acostumbrado a eso, y no creo que le haya gustado mucho a los participantes directos del ataque o a Díaz Ordaz. ¿Cómo usó él esa arma? Porque es un arma esa información, esa prueba de que había sido el Estado, de que no empezaron los disparos por parte de los estudiantes, sino que empezaron por parte del ejército, o más bien de un cuerpo militar. Y él hasta filmó que llegaron desde muy temprano, estaban los soldados subiendo a las azoteas, de manera que fue preparado con mucha anticipación. Entonces, ¿dentro de qué legalidad o dentro de qué ilegalidad se encuentra eso? Habría que analizarlo. Y así como ese, habría más casos. Por decir algo, fue famoso hace años el caso de Zacarías, decían el sargento Zacarías en su momento. Después resulta que no era sargento. Pero, ¿quién era Zacarías? Es la persona que estaba encargada de matar a las personas que tenían presas en el campo militar número 1. Y como los viajes ilustran y la cárcel es un viaje muy largo, ahí me pude ilustrar y enterar por parte de alguien que pudo entrar allá al campo militar número 1, que no era un guerrillero, que no era un militar, era un capo de la droga, que él le pagaba a la Brigada Blanca, y una vez que una persona de su grupo desapareció, pudo ir allí al campo militar número 1 para ver si estaba. Le permitieron ver. Y cuando llegó allí le dijeron, vengo buscando a fulano de tal. Y ya le contestan, ya bajó al 5º piso. ¿Por qué? Es que a los presos de la guerrilla, o que eran sospechosos de ser de la guerrilla, los tenían en literas, dice él las vio, pero eran casi cajones como los que se ven en los documentales sobre los campos de concentración nazis, que son cajones en donde uno, otro y otro. Bueno, dice que había 4 niveles y que cuando llegaba algún elemento nuevo, ya estaba saturado todo, pues sobraban personas. Entonces, ¿qué hacían? El nuevo ocupaba el piso de arriba y los demás bajaban un piso. Y así que estaban en el 4º piso, ¿a dónde bajaban? Al 5º piso, a la tumba. Bueno, pues el que los asesinaba, Zacarías, él da su testimonio, porque tuvo que huir del país cuando él pensó que lo iban a matar, porque supo que habían matado a otro que, como él, ya tenía remordimientos y ya dudaba si estaba bien lo que estaban haciendo, y ya se sentía muy mal por toda la carga. Es que no mató 1 o 2, no los mató en combate, en riña, no, los mató así
arrodillados y dándole el balazo en la nuca. Entonces, ese empezó demasiado grande y no lo pudo soportar y empezó a vacilar y a tener la idea de salirse. Pidió permiso para el retiro, no se lo dieron, y finalmente, como él insistía en retirarse, le decían que no puede retirarse, aunque no haga nada en el campo militar, tiene que estar allí. Y ya cuando hubo unas vacaciones y salió para un pueblo de Veracruz, donde él es originario, lo fueron siguiendo. Y él dice, van a acabar matando. Entonces va a una embajada, más bien se fue a Canadá, y ya en Canadá llegó allá a un consulado para decir que pedía el asilo político, ¿no? Y se hizo todo un proceso legal que está en un libro. En un libro se contiene ese proceso legal, se explica cómo estuvo. Porque fueron gentes de aquí de México a atestiguar que sí era cierto, que él corría riesgo de ser asesinado. Así que, ¿en qué legalidad se encontraba él? ¿En qué nivel de legalidad se encontraba él? ¿Y en qué nivel se encontraban los que lo querían matar porque lo quisieron matar? Entonces, ¿en qué nivel se encontraba? Y aparte de ese nivel, ¿habrá más niveles de ilegalidad? Dentro de la ilegalidad hay una legalidad, pero también se puede desafiar. Una vez me decía un narco que él transportaba dinero, y le decía yo, ¿y nunca te dio así inquietud por, pues vas a transportar $5 millones en efectivo? No te dieron, o 10 a veces, y le daban a él el 5%, ¿no? Así que imagínense, si metía $10 millones, los trasladaba, ¿cuánto es el 5%? Bueno, ¿alguien sabe aquí de matemáticas? De 10 millones, el 10% sería $1 millón, el 5% sería $500,000 por ese traslado. Por eso es rentable, ¿no? Es rentable, $500,000 en cosas de un viaje de 2 días. Pues, es rentable. Bueno, él me decía, no, jamás, porque aquí es lo derecho dentro de lo chueco. Me gustó esa frase, es lo derecho dentro de lo chueco, porque aquí tantito andas chueco y es cuello, ¿no? Entonces decía que es lo derecho dentro de lo chueco, que también en la cárcel ocurre. Entre presos es lo derecho dentro de lo chueco. Ahí hay que ser derecho cuando hace uno un trato, porque pues se llevan un poquito pesado los presos y dan tache, pero con machete, no dan un tache así con calificación, ¿no? Bueno, entonces eso es interesantísimo, podría estudiarse, es un tema de estudio que yo le sugiero. ¿Quién quiere agarrar por ahí algo, un tema de ese tipo? Porque es enriquecedor. Otro tema importante también sería, y que ha sido poco abordado, el de las estrategias militares que usaron las organizaciones. Y es interesante porque, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la guerrilla de Genaro y Lucio desde el punto de vista de la estrategia militar? Los dos eran guerrilleros rurales y así se les conoce y no se ha profundizado. Bueno, y la diferencia militarmente, ¿cuál era? ¿Cuál era su propuesta militar? ¿Por qué nunca se pudieron juntar? ¿Había allí algo distinto? Y ya uno puede estudiar, rápidamente. Jamás hizo una emboscada al ejército Genaro, ni a la policía. ¿Por qué? Bueno, eso lo explica por la estrategia militar que él tenía. O la liga, ¿cuál era la estrategia de la liga? ¿Por qué se llama guerrilla urbana? Sí, pero era totalmente distinta de la guerrilla de las FRAP, que también era urbana, o del FUS, o de los lacandones. Son distintas. Entonces, podría profundizarse para tratar de encontrar cuál es la estrategia de cada organización militar y tratar de agruparlas en unas 3, 4, 5 estrategias a lo mejor, y agrupar, meter allí en cada una dentro del cajoncito que le corresponda, o decir, tiene algo de esto, tiene algo de aquello. Bueno, eso sería bastante importante. Ahora, ¿cómo se determinaría la estrategia militar de una organización? ¿Cómo sabríamos cuál es la estrategia? Bueno, pues planteando qué son las acciones que se propone realizar. Si Genaro no se propone realizar emboscadas al ejército, eso es significativo, y Lucio sí. Genaro no se propone estar en un solo lugar y crear una base de apoyo en un solo lugar y defenderla. No, él andaba de un lado a otro. ¿Por qué? Bueno, eso es parte de su estrategia militar. No es miedo, es otra idea de lo que militarmente se tenía que hacer. Él decía, Lucio está mal con eso de
estar peleando en un solo lugar y allí se concentra el ejército, eso no hay que hacerlo. Entonces él tiene otra propuesta, no la explicitó jamás. Entonces uno hay que descifrarla a partir de sus acciones o de lo que planteó por escrito. Luego también entra dentro de la estrategia militar el uso del espacio, el uso del tiempo, porque una cosa es querer una guerra que acabe en 1 año, 2 años o en meses, como una insurrección, u otra es la guerra popular prolongada o la guerra prolongada, pensando en que va a tardar como 30, 40, 50 años o quién sabe cuánto. Entonces, eso también define el uso del tiempo, así como el uso del espacio. En cuanto al uso del espacio, pues es clarito el ejemplo, el contraste entre Lucio y Genaro. Lucio está en un lugar aferrado al lugar y tratando de crecer allí, ganarse a la base. Genaro no, Genaro lo persiguen en la Costa Chica de Guerrero y corre a la Costa Grande. Lo persiguen en la Costa Grande y corre a la Costa Chica. Lo persiguen en la Costa Chica, vuelve a la Costa Grande y ya después se retira. Pero eso define su estrategia militar y había que profundizar igual en las de otras organizaciones. Hay autores que hablan, también están en el libro, como Uriel Velázquez Vidal. Él habla de la estrategia de la guerra popular prolongada, que es la estrategia del Güero Medrano, y dice que es la estrategia que siguieron otros grupos que son maoístas. Yo le diría que no es cierto. Yo le diría que usaron ellos es la estrategia de la guerra prolongada, que es muy distinta de la estrategia de la guerra popular prolongada. Si es que entra uno a precisar términos, pues se ve que es distinto. Entonces ahí hay un error, así que habría que profundizar en ese aspecto, en qué otras estrategias hubo y ver si algún grupo mexicano planteó una estrategia original que no haya existido en otras partes, porque uno puede pensar, casi siempre los grupos se basan en lo que ya pasó en otro país y dicen voy a hacerle como allí. A partir de que triunfa en China, muchos le copiaron a China, triunfa allá en Rusia y copian su estrategia insurreccional urbana. Triunfa China y copian la guerra prolongada, triunfa Vietnam y copian la guerra popular prolongada. Pero se podría investigar si es que hay estrategias originales que hayan sido creadas aquí en nuestro país. Sería interesante. Yo encontré que sí, que hay 2. Y pues sería bueno que pudieran investigarlo ustedes y a lo mejor lo publican y resulta que ya tienen un ensayo y eso les ayuda para su titulación. Y también las estrategias políticas es otra cosa que también es un enfoque que hay que abordar. ¿Qué diferencia hay entre la estrategia política de la Liga y del FRAP, de la CNR y el PDLP, del FUS y los Lacandones, el MAR? ¿Cuál era su estrategia política? Ese es un abordaje que habría que hacer e implica pues definir cuáles eran los objetivos, porque todos se parecen, pareciera, y uno generaliza el movimiento armado socialista, sí, pero ¿y no eran distintos? Todos eran diferentes, ¿eh? Incluso hasta podría yo atreverme a decir que cuando se habla de que el movimiento armado socialista en México se origina en 1965 con el ataque al cuartel Madera, yo diría hay que ir más atrás. Rubén Jaramillo. ¿Qué es lo que no tiene Rubén Jaramillo? Que debía tener para estar en el movimiento armado socialista, lo tiene todo. Lo único, y hice un estudio ahí dentro del libro que estoy haciendo, de cómo se considera como punto de partida el asalto al cuartel Madera, porque ya responde a un modelo nuevo, es el modelo de la Revolución Cubana. En cambio, el de Jaramillo toma como modelo la Revolución Mexicana. Esa es una diferencia bien importante. La otra es su guerrilla o su grupo armado no tomaba el modelo del guerrillero joven. Jaramillo no era joven, ya pasaba de los 40. Y un montón de su gente era gente ya grande, de 40, 50, 60. Había jóvenes también, pero el grueso de sus fuerzas era gente grande. Entonces eso marca una diferencia. Ya no son los jóvenes barbudos, heroicos, guapos, que todas las muchachas se enamoran de ellos, mientras no le dan la cara. Cuando se la ven ya se engañan. Pero bueno, es distinta, pero está debe estar considerada dentro del movimiento armado socialista.
Y otra cosa, su columna, otra diferencia grande es, su columna no era de infantería, que se romantizó al guerrillero de a pie, que va con su mochilita. Era guerrilla de caballería. Él andaba a caballo, su columna era a caballo. Eso es también interesante. Luego, el objetivo que se planteaba no era abiertamente el socialismo, pero él era socialista. Nada más que diría uno, es que era reformista, por eso no lo decía. No, es que puede ser una táctica nada más, porque así como había de prejuicios en la sociedad mexicana, la iglesia hablaba mal de los comunistas, pues entonces, ¿para qué andar diciendo soy comunista? Si puede hacerse como los barbones cubanos, los barbudos cubanos, que por cierto, malísimos para hacer sus análisis. Mucha gente respeta al Che Guevara, es su ídolo, casi su Dios. Yo no, para mí es una persona que de veras, qué deficiente sus análisis políticos y militares, deficientes. Yo no lo quisiera como jefe. ¿Por qué? Pues las determinaciones que tomaba las hacía con un análisis superficiales. ¿Cómo mandar a la guerra a jóvenes? Nada más basándose en que vio unas cartas topográficas en donde se ve que había barrancas y había monte, pero no tenía ni un solo conocido. Y no estoy hablando del caso más conocido de él, que es el de Bolivia. Estoy hablando del caso de la guerrilla de Salta, cuando formó allí el Ejército Guerrillero del Pueblo, EGP, en 1964, en donde mandó como 30 y tantos guerrilleros para que hicieran la guerrilla, pero sin un solo contacto, sin no conocer nada de la región, pensando en que todo lo daba el territorio y que la acción de la guerrilla iba a hacer que el apoyo llegara. Algo totalmente distinto a lo que hacía Lucio. Lucio pasó 5 años construyendo esa base de apoyo, recorriendo pueblos para convencer a la gente de que apoyara a la guerrilla. Él no se quiso tomar la molestia, él pensó, y no es porque fuera flojo, lo que pasa es que no hizo el análisis correcto, no tomó en cuenta que la revolución cubana no se hizo así. Él creyó que así se hizo porque así vio. Él llegó y en 1 mes y medio ya había 19 reclutas, 15 reclutas nuevos, en 1 mes y medio, 15 reclutas nuevos. Y para él le pareció fabuloso, la gente llega, nomás va uno en el monte, le dice que va a pelear y luego llega la gente para incorporarse. Pero no tomó en cuenta el trabajo que hicieron personas como Celia González, que años antes ya había estado trabajando, reclutando gente allí en la región donde llegó Fidel, y allí había reclutado mucha gente allí, entre ellos Crescencio Pérez. Crescencio Pérez, que dicen por allí unos autores, estaba a caballo entre el delincuente y el líder social, porque pues sí él traficaba con drogas. Y era uno de los hombres clave para la guerrilla cuando llegó Lucio allí, cuando llegó Fidel. Entonces, la historia cubana está mal contada, no se contaron bien los chismes, se evitaron los chismes y eso pues salió algo bonito, ¿no? Algo romántico, que 12 guerrilleros se van al cerro y la gente empieza a apoyarlos y ganan los primeros combates, llega muchísima gente a incorporarse y al rato ya se abren la posibilidad de hacer 2 columnas a partir de una, partiendo la ya existente. Pero no fue así, y no fue capaz él de hacer ese análisis de lo que había ocurrido antes. No fue capaz de hacer que hubo años de trabajo, de construcción silenciosa, que después ni se le reconoció el mérito, de gente sencilla que a veces ni pasó a la historia, o si pasó ahí como de segundo orden, porque era mujer tal vez, o porque no agarró mando de columna y la tuvieron sin mando. Pues eso habría que preguntárselo a ellos, pero el hecho es que el análisis está muy deficiente y eso provocó que miles, yo no digo cientos, miles de muchachitos se fueran al cerro a morir porque creyeron que era cosa de irse y pelear, y cuando se da cuenta se le viene el montón de soldados encima en las peores condiciones. Para combatir a Lucio o para combatir al ERPI tuvo el ejército que matar a muchísima gente de la base de apoyo. Para quitarnos la base, decían como los chinos, ¿no? Como los vietnamitas, primero lo dijeron ellos, de que el guerrillero se mueve en el pueblo como el pez en el agua, y dijo la contrainsurgencia, bueno, pues hay que quitarle el agua al pez, y así se va a morir. ¿Para qué andarle peleando? ¿O es la diferencia entre la
algo que hay que estudiar también entre la contrainsurgencia francesa y la contrainsurgencia norteamericana. Eso ya he estudiado, eso no descubrirían nada si abordan el caso, nomás es para que lo conozcan. Pero mientras la inteligencia, o más bien la contrainsurgencia norteamericana se basaba en gran parte en golpear directamente a la guerrilla, la escuela francesa, hay un video que así se llama, la escuela francesa de contrainsurgencia, ella iba a masacrar a los habitantes de la población, a los que veía que eran los posibles vínculos o correos. A eso y mataron a mucho, de manera que pues, se quedaron los guerrilleros solitos y se morirán de hambre si es que no hubieran bajado. Y finalmente los aniquilaron porque tenían que bajar a conseguir contactos y ahí los mataron. Bueno, son dos escuelas distintas, pero habría que profundizar en cómo se dan estas diferencias, ¿no? Bueno, otra diferencia que también está otro aspecto que está poco abordado y que puede ser usado como enfoque es el de las metodologías de construcción. Es decir, las formas que utiliza un grupo armado para conseguir gente como base de apoyo, para conseguir integrantes para su ejército y para conseguir integrantes para su organización política. Eso marca una gran diferencia entre un grupo y otro. Y podríamos decir, ningún grupo armado mexicano de ese tiempo, contemporáneo de Lucio, tuvo una metodología tan apropiada para ese propósito, porque le permitió generar lo que los otros grupos no tuvieron, que era una enorme base de apoyo, lo que no tuvieron los demás, y que el Estado lo reconoce. Yo encontré las citas donde Acosta Chaparro da su informe, en donde dice, hay que reconocer que toda la población lo apoya, incluidos los comisarios municipales, que son las autoridades de cada pueblo. Decían, hay que reconocerlo entonces, y aconseja, hay que golpearlos físicamente o económicamente a esa base de apoyo para que se separe de Lucio. Entonces, es una metodología totalmente distinta a cualquiera de los otros grupos armados. El único grupo que la recupera es el ERPI. Es el único grupo que recupera una metodología y hasta la enriquece un poquito con aspectos insurreccionales. Pero es muy interesante ver esa metodología y sería muy interesante. Yo ya lo hice para el PDLP y para el ERPI. ¿Y por qué no hacerlo para la CNR, para la Liga, para los lacandones, para cada grupo de los que hubo aquí en México? Encontrar cuál es la metodología que utilizó y ver cómo fue cambiando con el tiempo. Igual también eso nos va a llevar a un estudio diacrónico y sincrónico, ver cómo al mismo tiempo se están haciendo cosas totalmente distintas por otros grupos, pero también un grupo pasa por distintas modalidades, por distintas metodologías, por distintas estrategias militares y por distintas estrategias políticas que valdría la pena conocer, porque es un aspecto poco explorado del estudio de los movimientos armados. A mí me interesó mucho la metodología porque, bueno, es lo que nos permitió sobrevivir a nosotros, y descubrirlo fue una cosa, nosotros valiosísima, ¿no? Y que nos dio un gusto enorme cuando nos dimos cuenta, pero si esto que hacemos es lo que hizo Lucio, ¿cómo es que nuestros compañeros no nos los transmitieron? Tuvimos que descubrirlos por nuestra propia cuenta, aunque en un primer momento hubo alguien que nos transmitió eso y me permitió en 1979 armar una pequeña columna guerrillera en el estado de Hidalgo, en la Huasteca, pero que actuamos nada más un mes haciendo recorriditos, y cuando fui a dar mi informe yo sentí orgullosísimo de que había creado una guerrilla. Y el responsable, el dirigente del PDLP, alto ahí, ya no sigas con eso. Hay que crear organizaciones sociales de masas, ya no guerrilla. Fue un golpe grande para mí, y fue una regañadota enorme que me hizo que yo me hiciera obediente. Durante 8 años fui obediente. Pasando esos 8 años dije, ya no vuelvo a obedecer más. Y ya dije, no obedezco, y metí una nueva legalidad, la de que ya no les obedezco ahora. Aquí vamos a aplicar otra legalidad, porque vamos a recuperar la metodología y la estrategia cabañista. Y me metí en una broncota, porque eso implicaba estar violando las normas, ¿no? Era otra legalidad. Pero eso habría que platicarse para a quien le interese el tema de estudio. Otro aspecto interesante, que ya lo han abordado algunos, pero desde otra óptica, es el de las subjetividades
que también valdría la pena analizar qué pasaba aquí con la subjetividad de las personas y distinguir distintos tipos de subjetividad, ¿no? Algunos que tienen que ver con las emociones. En el libro que me pasaron hay un análisis sobre las emociones de los militantes del mar, que resulta interesante, porque se puede trasladar a otras organizaciones y decir, ¿y cuáles eran las emociones que había aquí? ¿Qué predominaba? ¿Cómo se manifestaba el cambio cuando uno es aceptado en el grupo? ¿Qué se siente? ¿Cómo cambia uno cuando después se da cuenta en cierto momento de que hay cosas injustas dentro de la organización y que uno no puede ser cómplice de ellas? ¿Qué pasa? ¿Qué se siente? Es prácticamente como cuando, si se dieron cuenta que la pareja lo engaña, y eras el ideal y de repente resulta que no eres tan ideal. ¿Cómo se cae el mundo? No sé si les haya pasado a ustedes, pero debe ser algo terrible. Bueno, pues eso es más terrible en la lucha armada porque implica un proyecto de vida. Y uno ve atrás todo lo que hice, y menos mal que fuera lo que uno hace en 2 años, 3 años, es lo que uno hizo en 20 años. Y se da uno cuenta de repente, ¿y qué? ¿Todo lo que hice estuvo mal? ¿Cómo lo compenso? ¿Qué hago para corregirlo? Bueno, entonces ese aspecto de las subjetividades que tienen que ver con la emoción habrá que estudiarlo. Pero también habría que estudiar dentro de eso mismo el otro tipo de subjetividad, el de la formación política. ¿Cómo va cambiando uno con la formación política que recibe? O cuando se da cuenta que esa formación política no pega en la gente. Y la gente dice, no, bueno, lo primero que hace la gente es hacerse ver para otro lado cuando uno está platicando eso, porque no les interesa. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Cómo cambia la subjetividad de uno? Hay gente que dice imbéciles, tontos, no entienden por su atraso cultural, pero uno dice, a lo mejor yo soy el que está mal, yo tengo que cambiar. Quizá esto que estoy diciendo no sea atractivo, tengo que cambiarlo, a lo mejor de contenido, pero a lo mejor nada más de forma. De alguna manera hay que cambiar esta subjetividad mía para que cambie la subjetividad de la gente, que tengo que hacer que se incorpore a este proceso, porque si no me voy a quedar solito. Bueno, entonces eso es algo que también hay que estudiar, ya ha sido abordado. Por ejemplo, Francisco Ávila Coronel aborda el tema de la violencia que hay en el entorno en que creció Lucio Cabañas. Dice que es una violencia enorme que había allí, y esa violencia para él explica mucho de la forma de ser de Lucio y de la base de apoyo de Lucio. Es que de por sí aquí hay violencia, entonces pues qué de raro tiene que para pelear políticamente recurran a las armas. ¿Es así? Bueno, ¿y cómo el ZLN pudo hacer eso en Chiapas, cuando Chiapas se ha caracterizado toda la historia por estar un poquito ausente de las grandes gestas nacionales? Estuvo ausente en gran parte de la Revolución de Independencia, luego en la Revolución de Ayutla, luego en la Revolución Mexicana, bastante ausente comparada con otros estados, no totalmente ausente, hubo gente de allá y mandaron los zapatistas a gente por allá, pero no tuvo el nivel de participación que hubo en otros estados, y sin embargo, ahí es en donde el EZ logra incorporar a muchísima gente. Les quiere decir que no depende nada más de eso que hay en la gente, o de eso que hubo, de la historia, no. También uno puede aportar, puede cambiar. Así que, así me decían a mí una vez, es que en Guerrero es fácil. Porque yo les decía, ¿cómo es posible que en la Ciudad de México tengan 30 elementos para la lucha armada? ¿Cómo es posible si en Guerrero cualquier pueblito tiene más? Cualquier comisario municipal maneja 100. Entonces, ¿cómo es que aquí manejan en total 30? Así, disgustado, ¿no? De que, pues, ¿qué guerra vamos a hacer con 30 gente en una ciudad de 12 millones en ese entonces? Digo, no la muelen, ¿no? ¿Cómo es posible? Y pues, hubo pleitos porque había ese reproche de ¿por qué era esa diferencia? Y la respuesta fue, y en el norte que no había nada. No había nada en Durango, no había nada en Zacatecas, no había nada en Tamaulipas, no había nada en Chihuahua, nada más como 3 gentes. No había nada en Sonora, no había nada en Sinaloa. Y bueno, ¿por qué no? Ese era mi reproche. Y la respuesta fue, es que tú estás en Guerrero y en Guerrero es bien fácil. Yo les decía, si vieran qué fácil fue.
Si vieran qué fácil. Pero bueno, esa subjetividad puede cambiar y no determina nunca lo que ya existió. Sí incide, pero no determina. Uno puede cambiar. Y el ZLN es el mejor ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que hace algo donde había sido árido para la revolución, selvático por su vegetación, pero árido para la lucha? Y resulta que hizo algo enorme. Eso a mí me movió mucho, de que entonces sí se puede donde quiera. Y hasta pedí, bueno, pues entonces si me dicen que tengo mucho poder en Guerrero, pues entonces se los dejo y mándenme. ¿A cuál estado quieren? Mándenme a Tamaulipas. Y va a ver que en un año tengo miles. Mándenme a Chihuahua, no, pues tengo el doble. Chihuahua está perfecto para mí. Y nunca quisieron. Pero bueno, eso es interesante. Otra cosa que también, otro enfoque que habría que utilizar es el de las mujeres en la guerrilla. Ya ha sido abordado, pero no de forma sistemática, porque bueno, hay un libro que se llama Las guerrilleras, ¿no? O guerrilleras, de una ex integrante de un grupo llamado FAP. Y pues vienen ahí los testimonios, pero no hay un análisis teórico, ¿no? Propio de la academia, en que bueno, se expliquen causas, efectos y las circunstancias, modalidades. No se ha hecho eso. ¿Y en qué sentido podría hacerse? Bueno, pues por ejemplo, en el sentido de qué obstáculos diferenciados hay por género para la participación en la guerrilla, en un medio urbano y otro medio rural. Uno facilito que encontré es la ciudad, las mujeres. Bueno, en todo caso siempre es más fácil que un hombre participe, siempre. Pero si hablamos de las mujeres de la ciudad participaron bastante, digamos comparativamente con las del campo, en algunos grupos, porque cuando se desprende una mujer campesina de aquellos tiempos, de la vigilancia paterna o de los hermanos, jamás. Es que no había escuela, entonces ¿a qué hora podía tener esa privacidad como para platicar en corto, como aquí en la ciudad? De mira, hay este proyecto, ¿por qué no te incorporas? Vente a entrenar. Bastaba irse de pinta y faltaba uno a la escuela, pero iba uno a un entrenamiento o a un estudio o a un círculo de estudios. Decía una muchacha, voy a estudiar con mis compañeras, y no, iba a estudiar pero de guerrilla. Pero una muchacha del campo no podía hacer eso. Entonces ahí ya hay una gran diferencia en ese control familiar, por la simple dificultad para salirse de la visión directa de los padres. Allá no se podía. Claro, siempre se puede a ratitos, ¿no? Porque se ve que luego resultan embarazadas las muchachas, resultaban embarazadas pese a tanta vigilancia. Siempre había esos casos, ¿no? Que me decían, entonces, ¿cómo es que le hacen? Pero si están vigiladísimas, ¿y cómo resulta que hacen esas cosas? Bueno, siempre se dan sus escapaditas, siempre hay, cuando hay interés, siempre encuentra uno el cómo. Si decía Víctor Frank, si encuentras el por qué, encontrarás el cómo. Y pues ese es un caso claro en que sí se encuentra el cómo. Bueno, entonces ese sería un aspecto. Y el otro, una comparación de la proporción de hombres y mujeres. Adela Cedillo hace un estudio y ella dice que entre el 10 y el 15% de los integrantes de los grupos armados eran mujeres. Y está hablando de la Liga, está hablando del FUS, está hablando del FRAP. Pero en un estudio del PDLP, que no lo hacen ellos, yo lo hice, en ese estudio encuentro que David Cabañas y otro compañero sobreviviente me decían que David Cabañas decía, en el momento en que en el grupo eran 80 guerrilleros, 20 de ellas eran mujeres. Eso es, ¿cuánto? 25%. O sea, supera la proporción que encontró Adela Cedillo en otros grupos. Estamos hablando de una relativamente grande. Es pequeña comparado con lo que sería el ideal, el 50%. Pero estamos hablando de la década de los 60. Entonces sería asombroso que la quinta parte sean mujeres, en condiciones en que es más difícil para ellas. ¿A qué se debe? Habrá que estudiarlo. O en el caso del ERPI, que viene años después, estamos hablando de los 90. Bueno, yo tomo que el ERPI no es nada más lo que surge en el 98. El ERPI prácticamente tiene su raíz en la estructura guerrerense que estuvo construyendo ahí desde que era PDLP,
somos nosotros, y que tomamos el cabañismo desde el 87. Entonces, desde entonces, la participación de la mujer creció, y nosotros encontramos que de las 14 columnas permanentes que tuvimos como ERPI, 4 eran dirigidas por mujeres. Imagínense una mujer dirigiendo una columna guerrillera, así como Lucio Cabañas, era una Lucía Cabañas. 4 muchachas, 2 en la Costa Grande y 2 en la montaña, en la zona indígena. Y por cierto, una de las muchachas que estaba en la Costa Grande, en los límites entre Guerrero y Michoacán, era una indígena, mandando a gente güera, ojos azules, que como la subestimaron la primera vez que la conocieron, porque pues, ellos, güeros, altos, hombres, y ella, mujer, chaparrita, indígena, pues tenía todo en contra, y sin embargo bastó para que la conocieran un poquitito y se convierte en la jefa súper respetada de toda la región. Entonces, estamos hablando de ¿qué porcentaje sería? ¿Qué porcentaje es? 4 de 14, 29 y cacho por ciento, casi el 30%, o sea, más que con Lucio. Y esto es hablando de jefatura. En tiempo de Lucio no hubo mujeres jefas, porque tampoco hubo hombres jefes, el único jefe era Lucio. No creó columnas, ¿no?, donde pudiera hablarse de cuántos eran hombres y mujeres. Pues aquí entre nosotros, de 14 columnas permanentes, 4 eran dirigidas por mujeres, lo cual podrá resultar interesante analizar y ver en otras organizaciones que, en el mismo ZLN había que analizarlo, cuántas mujeres tienen de veras mando, pero mando de verdad, no el de mentiritas, no, el de verdad. Bueno, entonces ese sería un estudio que sería importante, este enfoque de las mujeres. Otro también que creo que ha sido poco abordado es el del ambiente cultural de la época, lo que algunos llaman la atmósfera intelectual y cultural. ¿Por qué? Bueno, hace unos meses estuve en un evento en donde estuvo Jaime Laguna Berber. Él fue sobreviviente de la Liga, y él me decía acá, no, lo que pasa es que la gente no entiende que la estrategia de la Liga era insurreccional, y aparte otra cosa que no entiende la gente, quiere explicar las cosas de aquel tiempo con los parámetros de lo posmoderno, de lo de ahora, cuando en aquel tiempo lo que predominaba era el marxismo. Ya le digo yo, bueno, es que efectivamente el ambiente cultural de la época hacía que el marxismo fuera la ciencia de las ciencias, y así se le llamaba, ¿no? Todo el mundo que sabía tantito marxismo ya se sentía que era, a mí me tocó verlo, que eran capaces de discutir con gentes que tenían doctorado. A mí me pasó una vez ahí en una normal rural, le decía yo a los jóvenes, ¿por qué no traemos a intelectuales de primer nivel, filósofos, sociólogos, especialistas en ciencias políticas, en psicología social, en antropología, para que vengan y órale, les formen bien, como debe ser, como es ahorita la cultura? Y se pusieron bien contentos, sí, para refutarles que el marxismo-leninismo es pues un muchachito que acaba de terminar bachillerato, queriendo refutarle a los que tienen doctorado, se me hacía como que, bueno, hubiera sido excelentísimo si fuera cierto, ¿no? Pero aferradísimos a algo que fue predominante en aquel tiempo, que ahorita ya, pues no lo es. Entonces, el clima o el ambiente cultural de la época explica por qué pasaba eso. Hay una autora que se llama Grete de Francesco. Ella hace un análisis sobre el charlatán, y dice ella que Renacimiento había en la sociedad un ambiente proclive para los charlatanes, porque hacían pasar como científico lo que no lo era, y mucha gente se lo creía, porque esto es científico, y ya se lo creía. Dice, pero era una charlatanería. Dice, y en ese momento era un arma muy importante el sentido común sano, no el sentido común derivado ya de esa formación o de formación prácticamente. Porque, bueno, me tocó ver, no lo conocí, me platicó un discípulo suyo, un guerrerense que era lo máximo en la Facultad de Filosofía y Letras. Nadie le podía refutar, les apabullaba. Y decidió irse a estudiar en la UNAM.
Bueno, regresó mal de la cabeza, del shock que le provocó saber que, voy a usar sus palabras, soy el más pendejo de todo el grupo. Pero si aquí eras lo máximo, sí, pero ya soy el más pendejo, mejor me vine para acá. Bueno, porque viene de otro ambiente cultural, un cultural en donde para él era la ciencia, era eso que él sabía, y llega allá y encuentra que aquello ya no es reconocido como ciencia, y le refutan y le dan referencias que él ni siquiera jamás se imaginó que existieran y que no les puede refutar. Entonces, eso sería interesante, ¿no? ¿Cuál era el ambiente cultural de la época? Bien, ya sabemos, era el marxismo-leninismo ahora, pero cómo era el ambiente en cada organización es distinto. El ambiente en la Liga que en el FRAP, o que en el PDLP, en la CNR, o en el ERPI, el ambiente es totalmente distinto. Un ambiente que yo lo viví y cuando me encuentran leyendo a Stendhal con la novela Rojo y Negro, o el libro de Tania la Guerrillera, una crítica enorme, eso no debes andarlo leyendo, eso no sirve de nada, debes leer a Lenin. Digo, ya me leí a Lenin. Va, ¿qué leíste? Bueno, ¿ya te leíste Lenin en las obras escogidas en un tomo? Sí, ya me las leí. Pues léete la de los 3 tomos. Ya me las leí. Léete las de los 12 tomos. Yo ya me quedé calladito porque dije, si digo que ya me las leí, que todavía no me las acababa, pero ya como 10. Si digo ya me lo voy a acabar, me hubieran dicho, pues empieza las de los 52. Y digo, no manches. Entonces, porque es cerrazón, ¿no? Es un ambiente cultural cerrado que ciega a los que viven en él y les hace creer que eso es lo máximo. Cuando ya después logramos salir de eso, dicen, no puede ser que me haya dominado esto en su momento, aunque no deja de tener elementos valiosos. Claro, no deja de tenerlos, pero no es la mera neta del planeta. Bueno, entonces el sano sentido común en el tiempo de Lucio era el sentido común normal que predominaba en esa época, lo tenían los que, habiendo leído un poquito de marxismo, sentían que ya lo sabían todo y lo reconocen ahora. Por ejemplo, me decía una vez en un encuentro por allí, mientras estaba hablando el orador, él me decía, Camilo Valenzuela, uno de los fundadores de Los Enfermos, el máximo dirigente de Los Enfermos de aquel tiempo, que dio lugar a la Liga, me decía, cuando habló un orador, un excomandante colombiano, habló de la dialéctica, y él me dice al oído, pero lo oyó aquel y se enojó. Nos viendo un poco enojados. A mí me enseñaron que cuando no entendiera algo, dijera que es dialéctico. Y digo, sí, efectivamente, lo que no se entiende es porque es dialéctico. Y ya con eso, ya la salvó uno. En aquel tiempo, ahorita dirían, se reirían de uno. Pero en aquel tiempo ya la libraban. Bueno, entonces, había una especie de fanatismo similar a lo que hubo antes en la Edad Media. Un oscurantismo marxista había en aquel tiempo. Y el que desafiaba eso era ya no un hereje en el sentido religioso, era un hereje en el sentido político, que en este caso quería decir, era revisionista, era pequeño burgués o hasta agente de la burguesía y del imperialismo. Y si ustedes analizan estos libros donde se habla de las muertes, de los asesinatos internos dentro de la Liga, van a ver que esas son las acusaciones. Y lo que no era más que diferencias de posición política, pero eran calificadas como herejía. Otra cosa que también valdría la pena analizar, otro enfoque, que por ahí hay uno que otro autor que lo menciona, los espacios de sociabilidad. Cómo cada época tiene sus espacios de sociabilidad. Esto hay un autor por allí, español, luego otro francés, que hacen el análisis de los espacios de sociabilidad, hablando de cómo cambian al empezar el siglo de 1800, digamos, por allí, cambian y hay otras formas de socialización que son distintas que las que había antes, ¿no? Antes era el club de los intelectuales, pero de la misma clase, puros nobles, no admitían ahí plebeyos o burgueses, pero ya pasando estos siglos es cuando ya se admite y ya es más democrático y se hacen las discusiones independientemente de la clase a la que uno pertenezca. Entonces, eso es una nueva forma de sociabilidad que no había antes, ¿no? Y en lugar del café hay
lo que promovía Miguel Hidalgo, que promovía los cafés literarios. Así disfrazaban sus reuniones clandestinas como café literario, vamos a discutir de literatura. Bueno, entonces se enmascaran en estas cosas, en nuevos espacios de sociabilidad. Y hay que ver qué espacios surgen con la guerrilla. Surge la columna, surge la casa de seguridad, el círculo de estudios, la escuela político-militar, el campamento guerrillero. Y hay que analizar también, ya que sabemos que son espacios de esta época, surgen a partir de la Revolución Cubana, cómo rompen con lo que había antes, pero también cómo cada organización tiene características muy especiales en sus espacios de sociabilidad. No es igual una casa de seguridad de la CFLN que uno de la Liga, o que uno de UP, o que uno de FRAP. No sé si leyeron por allí el libro que escribió Federico Ramírez, el llamado comandante Rodrigo de la CFLN, uno de los fundadores del EZ. Este señor dice que ellos metían a su gente en una casa de seguridad y ahí estaban, sin contacto con la población, estudie y estudie, preparándose, criando conejos, gallinas, patos, aprendiendo un montón de cosas, pero cero contacto con la población, cero reclutamiento. Diciendo, pero esto es inconcebible para mí, en mi experiencia, esto, diría uno, oye, yo me fugo de una casa así, y me pongo a hacer trabajo con el pueblo, ¿para qué quiero estar encerrado? Sin embargo, en la CFLN, ese espacio de sociabilidad llamado casa de seguridad, así funcionaba. Y era distinto al de otros. Así que habría que analizar también la columna del... ¿Qué diferencia hay entre la columnita que armaba Genaro Vázquez de vez en cuando y las de Lucio? ¿Qué diferencia? Es totalmente distinta. Bueno, eso sería el décimo enfoque. Y el último es el de los intercambios. ¿Por qué no analizar un movimiento armado como un fenómeno en que son centrales los intercambios? ¿Por qué? ¿No será que uno participa porque gana algo? ¿Qué gana uno? ¿Qué gana el que se integra al grupo como combatiente? ¿Qué gana? En el tiempo de Lucio lo menciona Ávila Coronel, lo menciona, respeto, porque pues tiene la admiración de las muchachas, porque pues es el valiente, es el guerrillero, ya no es el campesino por ahí, pobrecito. No, es el guerrillero que pelea, es el valiente, el heroico. Entonces gana presencia, ya sea como dentro de las mujeres o dentro de la comunidad, como gente de respeto, valiente y con orgullo. Era una cosa interesantísima que también la vivimos nosotros. Mucha gente entraba y automáticamente al entrar ya es otra persona. Y no se diga una mujer que entraba a la guerrilla, de veras que su pueblo ya no era aquella señorita que era, cualquiera podía pedirla en matrimonio porque era una mujer que iba a ser sojuzgada como todas. No, esta era una que, ay, quién sabe si no me va a dar mis golpizas, si es que tantito me le pongo al brinco, porque esta sabe pelear y esta, si ha peleado contra soldados, ¿qué no va a pelear contra mí? O como pasaba en la cárcel, cuando cae una chaparrita en la cárcel guerrillera, luego salió por allí una de las gandallitas que hay luego, delincuentes comunes, y que le dice a otra, me cae gorda esa pinche chaparra, le voy a partir su madre. Le dice a otra, espérate, ¿no sabes quién es? No, pues ¿quién es? Es guerrillera, está matando soldados, a ti te matan un 2x3. Ya jamás la agredieron, porque tenían esa idea de que pues si ha peleado contra el ejército, pues puede pelear contra cualquier hombre o mujer, y con ventaja. Bueno, entonces, ¿por qué no investigar esto de los intercambios? ¿Qué obtiene el que ingresa? Pero además, el jefe, ¿qué obtiene? Porque obtiene algo. Hay jefes que obtienen un poder enorme que lo usan para cosas personales y para muchísimas cosas. Así usan el poder. Pero hay dirigentes que no. Hay dirigentes que centralizan al máximo el poder y son unos dictadores. Pero hay otros como Lucio que dicen no, hablan del control por la base y hacen que las decisiones las tome no el jefe, no los dirigentes, sino que lo tome la base en asamblea. Eso es inconcebible, y no la base de la brigada que solo están en el monte, sino la base del PDLT que son los habitantes de las comunidades. Eso, ahí hay un intercambio totalmente distinto. Se puede hablar
no nada más de formas distintas de intercambio, sino de distintas ubicaciones dentro del espacio de igualdad, equidad e inequidad. Hay un extremo de máxima inequidad cuando el jefe lo ordena todo y él concentra el poder. Y hay algo bien distinto cuando dice el jefe, no, nosotros no vamos a mandar, sino que va a decidir ellos que están allá. Eso es inconcebible para algunos grupos, sin embargo existió. Entonces, eso hay en los intercambios, pero esto ayudaría a explicar la diferencia en cuanto a apoyo social que hubo en distintas organizaciones. Hay unas que tuvieron mucho apoyo social y otras nada, hasta repudio. ¿Por qué? Porque el intercambio, ese intercambio que planteaba tal vez no era muy equitativo y la gente responde retirándose del intercambio. O también la modificación de muchas personas, cómo va cambiando con el tiempo, porque hay gente que de repente se entrega totalmente y de repente dice ya no, ya menos. ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué pasa esto cuando alguien cae a la cárcel? Mucha gente que cae a la cárcel siendo guerrillera, cuando sale ya no quiere nada. ¿Qué ocurrió allí? El intercambio, ¿se puede explicar en términos de intercambio o de que se liberó de el dominio, de un dominio a que estaba sujeto? Habría que estudiarlo, porque es un fenómeno que ocurrió en todos los grupos. Muchísimos de los que cayeron ya no quisieron nada, aunque tuvieron la oportunidad, ya no quisieron nada con la lucha armada, y a veces ni con la social. Bueno, ahora también cambian las condiciones sociales y culturales de las personas, y eso hace que cambie su participación. ¿Cómo? Bueno, mucha gente participó cuando era estudiante, y cuando termina, jamás vuelve a acordarse de la lucha social. Dice, ay no, pues ya no soy un... ¿Cómo se le llama a los de ciencias políticas? ¿Cómo le llaman aquí? Licenciado en ciencias políticas, o ¿cómo le llaman así para...? Politólogo, por ahí escuché alguna vez y decía, bueno, ya no soy un estudiante, ahora soy un politólogo, ya no pienso en esos términos, ahora ya soy otra cosa, ya no puedo arriesgarme. O también, y nos tocó verlo a nosotros, cuando son solteros o solteras, es una forma de participación y de repente se casan y cambia porque ya hay otras obligaciones y otras cosas que atender que no son muy obligatorias, pero son placenteras, y eso hace que diga la gente, pues sabe que ahorita ya no puedo tanto como antes, denme chancecito. Entonces habría que analizar ese fenómeno de los intercambios. Bueno, eso sería el último punto, y para terminar, pues un resumen, se usaron aquí 11 posibilidades de enfoque que podrían ser interesantes para quien aborde el estudio de algún movimiento armado, y creo que no nada más sino de este tipo de movimientos, sino de cualquier cosa o fenómeno que se estudie desde el punto de vista de las ciencias políticas y sociales. Pueden utilizar esos enfoques de manera creativa, y podría ser algo importante, que finalmente lo que se quiere en alguien que está en la academia es pues que haga aportaciones teóricas, ¿no? Pues hay gente que no aporta nada y sin embargo pues le permiten que publique. Entonces habría que plantearse qué puedo aportar, no nada más mi influencia con algún responsable de una revista, ¿no? Que es lo que pueden obtener más a la mano, sino que aporte, que se discuta lo que uno propone. Eso sería lo importante. Entonces habría que ver si alguno de esos enfoques les puede ser útil, y si lo es, pues qué gusto me daría, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Pues no sé si haya preguntas o ya hay tiempo para eso, pues adelante.